Hola, soy Carla Saldaña Ochoa, soy profesora de la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Florida y soy directora del Azure Lab, que es un laboratorio de investigación que se enfoca en cómo utilizar inteligencia artificial en el entorno construido. Hice mi carrera de arquitectura en la Universidad de Cuenca en Ecuador y después mi maestría en la ETH de Zúrich en Suiza en especialización de arquitectura del paisaje. Particularmente mi tesis de la maestría se enfocó en cómo utilizar tecnología para representar proyectos de gran escala en donde tuve necesariamente que involucrarme con algoritmos que procesan tipos de datos como imágenes o datos de sensores. Pues ese fue el primer paso para que me acercó mucho más a la inteligencia artificial, en donde en el 2017 tuve la necesidad o en realidad la motivación de hacer un doctorado en tecnología en la arquitectura, en donde me enfoqué en cómo utilizar inteligencia artificial para la respuesta a desastres naturales, enfocándome particularmente en operaciones de respuesta a desastres naturales que tienen, digamos, enfoques espaciales y constructivos. Pues en realidad, como la mayoría de mi investigación y mis clases se basan en cómo utilizar inteligencia artificial, la primera pregunta que me hago siempre es qué tan relevante es la inteligencia artificial para este fenómeno en particular. Como en este momento la inteligencia artificial se tiende a utilizar como una palabra simplemente por el hecho de que se siente compleja o que puede resolver muchos problemas, es necesario empezar con la pregunta del proyecto. Y en particular en nuestro laboratorio de investigación, que se enfoca en cómo crear herramientas de inteligencia artificial enfocadas en el humano, nos ponemos a pensar de qué manera se puede potenciar las habilidades creativas de un diseñador. En el caso, si es que utilizamos algoritmos generativos, cómo agilitar los procesos de representación de un proyecto de diseño, o como es en el caso de desastres naturales, qué herramientas se podrían utilizar para tener una respuesta informada. Utilizamos varios tipos de datos, como tipos de datos de texto, de imágenes, de video, de sonido, pero siempre empezamos con una pregunta que vale la pena. Y el primer paso es saber si es que de verdad se necesita la inteligencia artificial o no para resolver este problema. Muchas veces no se necesita y es importante dejar sentado que ese es el caso. El querer forzar que la inteligencia artificial sea utilizada para resolver todos los problemas en nuestro laboratorio particularmente no creemos que sea la solución. Pues como nuestros proyectos en el laboratorio y las clases que damos se basan en cómo utilizar algoritmos, la mayor parte de nuestros proyectos nos basamos en el lenguaje de Python, pero en las clases utilizamos un software que se llama Wolfram Mathematica, que es un software para hacer código, pero es mucho más visual y los resultados se entienden mucho más rápido. Y como es un software más gráfico, es bastante, se podría utilizar mucho en la arquitectura. Pues una de las inspiraciones mayores que he tenido en mi carrera nació entre mi maestría y el doctorado. En el 2017 en Ecuador hubo un terremoto en la costa norte que destruyó muchísimas ciudades y varias poblaciones quedaron indefensas. Pues esa fue la primera motivación de cómo yo como arquitecta podría contribuir en la sociedad. Entonces mi inspiración mayor desde ese día hasta hoy es cómo utilizar herramientas para el bien social. Cómo utilizar herramientas en donde el ser humano se encuentre con estar empoderado para poder responder a lo que exista, sea un desastre natural, sea en temas de salud, sea en temas urbanos, pero siempre cómo poder equipar al humano, en mi caso es en herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones.